Voy a comenzar a compartir una serie de lecciones acerca del libro de Romanos. Sería muy atrevido decir que voy a compartir un estudio de Romanos, un estudio profundo, porque estamos hablando de Romanos. Es la epístola más profunda y a la vez más elevada del Nuevo Testamento. Algunos le dicen la carta magna del Nuevo Testamento, donde encontramos todos nuestros derechos, pero también todas nuestras obligaciones como ciudadanos del cielo. Leamos los primeros versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, vamos a leer desde el 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Perdón. Todos estaban leyendo cualquier cosa, ¿vieron? Vamos a Romanos ahora. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, también llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos fue la herramienta que Dios utilizó para transformar la vida de personas e incluso de la historia de la iglesia, de generaciones completas. En el año 386, una madre oraba por su hijo, una madre creyente oraba por su hijo, el cual había decidido no saber nada con el Evangelio, y este joven se dedicó a vivir una vida desenfrenada, haciendo lo que se le daba la gana. Y un día escucha una predicación del obispo Ambrosio, y no podía quitarse de la mente lo que escuchó, y fue a un jardín a meditar en esta lucha interna que tenía. Su nombre era Agustín, y él cuenta su testimonio. Dice: el caos de mi corazón me hizo salir al jardín donde nadie pudiera interferir con la lucha ardiente en la que estaba ocupado conmigo mismo. Me estaba retorciendo en mis cadenas. De repente escuché en una casa cercana lo que parecía la voz de unos niños que cantaban Toleleje, que en latín significa levántate y lee. Así que él tomó el rollo de Romanos en su casa, lo abrió y en silencio leí, dice él, el primer pasaje que se me presentó ante mis ojos. Romanos 13, del versículo 13 y 14, que dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No quería, dice este joven, ni necesitaba seguir leyendo. Enseguida, con las últimas palabras de esta oración, sentí como si un rayo que me aliviara de toda ansiedad inundara mi corazón. Todas las tinieblas de dudas se disiparon ese día. Hoy lo conocemos como San Agustín de Hipona, el teólogo más influyente de su época y de generaciones siguientes por los escritos que él dejó. Más tarde, en el año 1513, un monje de esa misma orden, de la orden de San Agustín, se le había enseñado que Dios exigía de su vida que debía ser perfecto, tenía que tener una vida justa para ser salvo. Y entonces este joven monje llegó a odiar a Dios. Primero por exigirle algo que no podía hacer, y después por dejarlo fracasar en el intento. Este joven se llamaba Martín Lutero y cuenta de su testimonio, dice: trabajé de manera diligente y ansiosa para entender la palabra de Pablo. La expresión, la justicia de Dios, está hablando de Romanos 1:17, que dice:
que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él dice que trataba de entender la palabra. La expresión la justicia de Dios bloqueaba mi camino porque la tomé en el sentido de que esa justicia, por medio de la cual Dios es justo y trata justamente cuando castiga al injusto. Aunque era un monje impecable, estaba delante de un Dios santo y yo como pecador. Por lo tanto, no amaba a ese Dios justo y airado, más bien lo odiaba y murmuraba contra él. Después comprendí, gracias a esta carta de Romanos, que la justicia de Dios, esa justicia es por medio de la... Después comprendí que la justicia de Dios, esa justicia por medio de la cual es a través de su gracia y su pura misericordia. Él nos justifica por la fe. Acto seguido sentí como que volvía a nacer y que entraba al paraíso con las puertas abiertas. Me abrí paso y de manera que antes odiaba la expresión la justicia de Dios, ahora comenzaba a considerarlas como mis palabras amadas y consoladoras. Martín Lutero, con Romanos capítulo 1, conduciría a la recuperación del Evangelio en esos años, en toda Alemania, en toda Europa, y daría lugar a la Reforma protestante. Juan Calvino, también un pastor de la Reforma, dijo de Romanos: es la entrada a todos los tesoros más escondidos de la Escritura. El tema de estos capítulos se puede citar así: la única justicia del hombre es a través de la misericordia de Dios en Cristo al ser ofrecido en el Evangelio, y se comprende por la fe. Martín Lutero dijo: todo cristiano debería aprenderse la carta de los Romanos de memoria y debería leerla todos los días como el alimento que el alma necesita, todos los días. William Tyndale, como se pronuncia, Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés, dijo: ningún hombre puede leer esta carta demasiado a menudo o estudiarla demasiado bien. Cuanto más se estudia, más fácil se comprende. Cuanto más se mastica, más deliciosa viene a ser. Más cercano a nosotros, John Stott habló de su relación de amor-odio con esta carta por sus desafíos personales tanto alegres como dolorosos. Dice: fue la exposición devastadora que Pablo hace de la culpabilidad del hombre y del pecado universal, citada ahí en Romanos del 1 al 18 al 3:20, lo que me rescató de esa clase de evangelismo superficial que solo se preocupa en las necesidades palpables de las personas. Así que Dios utilizó esta carta a los romanos tanto para cambiar la vida de pecadores a creyentes, pero también de creyentes mediocres a creyentes con propósito. Le puse esa palabra para los adolescentes, porque hablamos todo un año del propósito, de que Dios nos crea con un propósito y estamos en este mundo con un propósito. Los creyentes tenemos un propósito y tenemos que buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que tiene Romanos que obra de esta manera en las personas y en la historia? ¿De qué habla? ¿Qué contiene? La respuesta es que Romanos se trata del Evangelio. Originalmente esta carta fue escrita para la iglesia en Roma, un grupo de creyentes que no se sabe quién fundó esa iglesia, y Pablo quería ir a visitarla, pero no podía, entonces él decide escribirles esta carta, con el deseo de que ellos puedan entender bien el evangelio que él predicaba. Pero también quería conocer a esta iglesia, Pablo, para que lo pueda ayudar en el deseo de ir a predicar a España. Posiblemente lo escribió en su tercer viaje misionero, Pablo, en el año 57 después de Cristo, desde Corinto, Grecia. Pasaron desde su conversión 25 años. Así que Pablo no era alguien nuevo, ¿sí?
sino que habían pasado 25 años donde se había convertido en un buen teólogo y conocía cosas de la iglesia, y Pablo entendía que lo que necesitaba la iglesia escuchar era el Evangelio. Romanos 1 que leímos, Pablo dice que el Evangelio de Dios, lo llama el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios es una declaración de la justicia de Dios. Pero en ese mensaje también se ve que esa perfección y esa santidad de Dios se ve en la vida de Jesucristo y se nos ofrece a nosotros gratuitamente como un regalo. Ese es el Evangelio de Romanos. Pablo no solamente muestra que Dios hace justo a los pecadores, sino que también cómo el creyente tiene que disfrutar esta nueva vida que tiene en Cristo. Cómo el Evangelio va a producir cambios profundos en nuestro comportamiento y en nuestro carácter. Eso es lo que hace la verdadera conversión. Pablo, ¿cómo se presenta en esta carta? Como siervo de Jesucristo. Esta palabra siervos quiere decir esclavos, doulos. Y Pablo, como cualquier cristiano, como cualquiera de nosotros, tiene un Señor. ¿Sí? ¿Tenemos un Señor? Sí. ¿Y qué hacemos con un Señor? ¿Qué hace un esclavo con su amo? Sirve. Pero no es un simple esclavo la expresión esta, sino que es un esclavo, diciendo que es propiedad exclusiva de su amo, sin derechos personales, y su voluntad se sujeta a la voluntad de su amo. Pablo, al llamarse siervo de Jesucristo, no está diciendo que su persona está siendo rebajada, sino que él se presenta de esta forma porque él encuentra en esa posición la dignidad más alta para él. Para Pablo no había nada mejor que ser esclavo de Jesucristo. Muchas personas piensan que son libres porque toman sus decisiones y hacen lo que quieren con sus vidas, pero en realidad están siendo esclavos del pecado. Y en esa esclavitud solamente hay muerte. Pero Pablo decía que él era esclavo de Jesucristo como la profesión más alta, más honrosa y de dignidad real que podía encontrar. ¿Nos identificamos con esta posición? ¿Nos gusta decir soy siervo de Jesucristo? No nos identificamos así, pero quizás no con palabras, pero sí debe ser lo que se vea reflejado en nuestra vida. Con los adolescentes del fin de semana hablábamos de que teníamos que ser verdaderos creyentes, porque hay creyentes que actúan como si Dios no existiera. Se levantan y transcurre su vida como si Dios no existiera. No hay una oración, no hay un pedido de que Dios guíe sus pasos, o de buscar, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Es nuestra oración de cada día cuando nos levantamos, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida en este día? Nos identificamos con ser siervos de Jesucristo. Esto es lo que hace la diferencia entre creyentes mediocres y creyentes verdaderos, porque se ve en la vida que Cristo es el Señor. Pablo dice también, no solamente que es siervo de Jesucristo, sino que fue llamado a ser apóstol. La palabra es apóstolos, un enviado. Y esto no es un trabajo que Pablo buscó, no es algo que él eligió ser. Él fue llamado, fue comisionado, fue enseñado por el Señor mismo. Esto lo relata en Hechos 9, del 1 al 19. El Señor lo comisionó y tiene la autoridad directa de Cristo para poder enseñar. Y todo lo que Pablo enseñaba es palabra de Dios, y entonces es toda la verdad. Y por último, Pablo, para presentarse a esta iglesia,
No solamente es siervo, no solamente es apóstol, sino que está apartado para el Evangelio de Dios. Pablo sabía bien que el objetivo de su vida era predicar de Cristo, es llevar el mensaje. Y lo vemos como en los relatos de Hechos, como él no se quedaba quieto y seguía predicando, a pesar de la cárcel, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que sufrió, de ser apedreado, él seguía predicando y lo hacía con gozo. Él estaba dispuesto a separarse de todo lo que este mundo podía ofrecer para poder presentarse fiel delante de aquel que lo llamó. El Evangelio de Dios, así lo llama Pablo, el Evangelio de Dios. ¿Qué es este Evangelio por el cual Pablo estaba dispuesto a ser un esclavo? ¿De qué se trataba esto por lo cual Pablo estaba tan feliz de dejar todas las cosas de este mundo y compartir el Evangelio? Como sabemos, Evangelio significa buenas noticias de salvación, ¿sí? Cuando en una batalla, en la antigüedad, en el siglo I, se ganaba, había que dar el anuncio de las buenas noticias, ¿sí? De que habían ganado, de que había victoria, de que había paz, de que había autoridad sobre los que habían conquistado. Se enviaba un heraldo, un angelos, y él debía declarar esa paz, esa victoria, esa autoridad. Así que Pablo dice que ese evangelio es de Dios. Lo que está diciendo no es que habla de Dios, lo que está diciendo Pablo es de Dios. Porque como cantamos en la canción, ¿quién sino el Señor hubiera pensado en ese plan de salvación? Es de Dios, Dios lo pensó, no hay mérito en ninguna persona, como va a desarrollar después Pablo en la carta. No hay nada que el hombre o la humanidad pueda hacer, toda la gloria se la tenemos que dar a Dios, porque es Él el que estuvo dispuesto a salvarnos. Así que este evangelio es de Dios, porque Él lo pensó. Desde Génesis 3, cuando Adán y Eva pecan, Dios en ese lugar ya prometió un Salvador, alguien que establezca nuevamente la relación entre Dios y los hombres. Así que a lo largo de la historia, Dios fue anunciando el Evangelio. Y todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento es el mensaje también del Evangelio. Por eso en el versículo 2 Pablo dice que Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Se acuerdan con los dos que se iban camino de Maús? Y el Señor les abre todas las Escrituras del Antiguo Testamento para mostrarle que estaba escrito del Mesías, porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia adelante, hacia ese Salvador que vendría. Todos los que son salvos en el Antiguo Testamento miraron con fe hacia adelante, hacia ese Mesías prometido. Y la Iglesia mira hacia atrás, hacia aquel Mesías que vino y cumplió todas las promesas que se habían hecho acerca de Él. Ellos mirando, el Antiguo Testamento mirando hacia adelante, nosotros mirando hacia atrás, pero es el Evangelio de Dios. No podemos cambiarlo, no podemos hacer lo que suene más bonito para nuestra generación, para nuestra sociedad. No podemos cambiar el Evangelio porque es de Dios, ni tampoco podemos manipularlo para que sea más cómodo para nuestras vidas. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? El versículo 3 dice, es acerca de su Hijo. Se trata de Jesucristo. El Evangelio se centra en una persona, no en ideas, no en conceptos, se trata de una persona y es el Hijo de Dios. Fue completamente humano porque dice que según la carne, es decir, fue completamente humano y cumplió todas las promesas de la Escritura.
descendiente de David, se le podía hacer una genealogía y llegar hasta David, el rey de Israel que vivió 1000 años antes y al cual Dios le había prometido que de su descendencia nacería el Rey Supremo y definitivo, ¿sí? El Hijo también es completamente divino porque dice, que leímos el versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿sí? Según el Espíritu y la Santidad por la resurrección de entre los muertos. No está diciendo que fue declarado, hecho Dios, sino que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿sí? O Hijo de Dios poderoso, porque en la resurrección se vio que Él realmente era quien decía ser, era Dios mismo. Así que Pablo está diciendo que esa tumba vacía es la máxima declaración de quién es Jesús y su resurrección confirma que Él es el Hijo de Dios. Su resurrección nos habla de que Él ahora está vivo y está en el lugar que le pertenece, a la diestra de Dios Padre, para que toda rodilla se doble, para que delante de Él toda rodilla se doble. Y sabemos que en la iglesia somos llamados a reconocerlo como nuestro Rey, doblar nuestras rodillas delante de Él, pero un día todos estarán delante de Él y doblarán también sus rodillas en el juicio final. Así que de esto se trata el Evangelio, del Hijo de Dios haciéndose hombre, viniendo a este mundo, que experimentó la pobreza, sufrió el rechazo, se dejó crucificar por pecadores, pero que resucitó y ahora es Hijo de Dios con poder, es decir, que tiene la autoridad para juzgar, pero también tiene la autoridad para salvar. Esa es la declaración del Evangelio, una declaración del gobierno perfecto de Jesucristo y una invitación a someternos a ese gobierno y hacerlo nuestro Señor. En el versículo 5 dice Pablo que recibió ese mandato de Dios, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él recibió la gracia y el apostolado, es decir, Él recibió tanto la misión que tenía que cumplir, pero también el poder para lograrlo. La gracia lo iba a sostener. Y eso lo tuvo que experimentar en su vida. ¿Se acuerdan? Cuando él quería que el Señor le saque un aguijón y el Señor que le dijo, bástate mi gracia, porque la gracia es la que nos sostiene. El Señor había dicho de Pablo, Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuál es el llamado del Evangelio? Obedecer a Cristo y confiar en Él. Por eso lo llama con estas palabras, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. No es que Pablo está diciendo que necesitamos para ser salvos tanto la fe como la obediencia, no. Sino que él está mencionando que la obediencia viene como resultado de la fe. Muchos piensan que tienen que obedecer para ser salvos. No, primero está la fe. Solo por fe es la salvación. Y de la fe verdadera nace la obediencia en gratitud. Así que esto es lo que está diciendo Pablo. Él se está presentando de esta forma, siervo de Jesucristo, apóstol, apartado del Evangelio y que anuncia el verdadero Evangelio de Dios. Decía Martín Lutero una frase muy conocida, somos salvos por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Somos salvos por la fe, pero la fe que salva nunca está sola. Y esto me ponía a pensar porque muchas veces vemos en nuestra vida que no hay avances,
que nos estancamos, que no hay crecimiento. ¿Y qué es lo que necesitamos? ¿Un avivamiento? ¿Un mensaje nuevo? Lo que necesitamos es lo que dijo Pablo, lo que compartió Pablo con los romanos, es el Evangelio. Hay otra frase de Lutero que dice: necesitamos oír el Evangelio cada día, porque cada día lo olvidamos. Hay algunos creyentes que piensan que no pueden faltar los domingos porque se predica el Evangelio. Y yo entiendo que necesitamos, que como dijo Lutero, necesitamos escuchar el Evangelio. Y que nos hace bien estar los domingos incluso reunidos escuchando el Evangelio. Porque es fácil olvidarnos. Cada día nos olvidamos. Cada día tenemos que acordarnos que no somos nuestros, que somos de Dios, que le pertenecemos y que ahora somos siervos de Jesucristo y que tenemos una tarea que cumplir para Él. Así que a medida que vayamos en esta carta, desarrollando esta carta con los estudios, mi deseo, tanto en mi vida como para los que presten atención, es que el Evangelio se haga una forma de vida y que así como el Evangelio cambió a grandes personajes de la historia, puede hacer que nosotros también empiece a realizar cambios profundos y a disfrutar realmente esto de ser hijos de Dios. Que el Evangelio que predicamos no solamente lo compartamos con nuestras palabras, sino que lo vivamos y que mostremos que trae gozo poder separarnos de este mundo y hacer lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Oramos? Padre amado, te damos gracias porque podemos estar juntos en esta noche, gracias porque podemos abrir de tu palabra y leerla. Padre bendito, queremos rogarte para que seas tú quien nos ayudes a comprender realmente el Evangelio, que no son palabras simplemente, sino que es poder que transforma vidas. Ayúdanos, Padre, a no quedar en la mediocridad, sino que realmente nuestras vidas puedan darte gloria y que podamos ser transformados por ti, tener la docilidad para que tú puedas cambiar las cosas que no te agradan en nosotros. Te pedimos para que seas tú quien sigas obrando a través de tu Espíritu en nuestros corazones y que sigas mostrando todo aquello que quieres sacar, pero también aquello que quieres hacer, esas buenas obras que has pensado para cada uno de nosotros. Te agradecemos por este tiempo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.